Uno. Buenos días, magistrada, magistrados, señora Secretaria General de Acuerdos. Hoy 5 de marzo de 2021, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los puntos primero y segundo del acuerdo tomado en sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, así como los puntos similares de los acuerdos de pleno de las sesiones extraordinarias de 11 y 13 de abril de 2020 y 28 de mayo de 2020, respectivamente, donde se determina continuar celebrando sesiones de pleno por videoconferencia, y con apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias de las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19, el protocolo de actuación ante la contingencia COVID-19, así como el artículo primero de la Ley sobre uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado y los municipios, Ley sobre uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 9 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia y además con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de la magistrada y los magistrados ahora enlazados, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión, les pido me manifiesten que cuentan con audio y video y de manera expresa levantando su mano derecha. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente y cuento con audio y video. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, buenos días. Aprovecho para saludar al magistrado presidente, magistrada, magistrados. Cuento en efecto con audio y video para el puntual y oportuno desarrollo de esta sesión. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buenos días, compañeros magistrados y señora secretaria general. Antonia Guillermina Baldomino Guzmán, titular de la tercera sala, presente, y en atención a la solicitud del presidente, les manifiesto que cuento con audio y video, los veo y los escucho perfectamente para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrada. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado propietario de la cuarta sala. Cuento con audio y video y los veo y los escucho para el desarrollo de esta sesión. Gracias, magistrado. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buenos días, presidente, magistrada, magistrado, señora secretaria general. Presente, les expreso que cuento con audio y video para el desarrollo adecuado de esta sesión. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrados, verificada la asistencia de las condiciones de audio y video, manifiesto que la magistrada y los magistrados expresarán su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederán a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva a tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algún comentario o hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Continúe, señora secretaria. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13 ya precisadas. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno
que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaración de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria interior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 156, diagonal 20, PL, listado como tercer punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. En efecto, hago alusión en este punto del orden del día al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 156, diagonal 20, interpuesto por un ciudadano, parte actor en el proceso de origen, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la cuarta sala en el proceso número 1423, diagonal 19, en el cual se tuvo por no presentada la demanda. Previo al disenso único esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes relevantes. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en la modalidad de juicio en línea en contra de la boleta de infracción emitida el 15 de junio de 2019, la cual le tocó conocer a la cuarta sala de este tribunal. Seguida la secuela procesal mediante acuerdo de 15 de agosto de 2019, el magistrado de la cuarta sala, con fundamento en el ordinal 266, fracciones segunda, cuarta y quinta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, requirió al justiciable con la finalidad de que completara su escrito inicial de demanda. Esto es, para que exhibiera el acto impugnado consistente en la boleta de infracción confutada. En el proveído de 18 de febrero de 2020, el magistrado de la cuarta sala de este tribunal determinó que el actor en su escrito de cumplimiento manifestó que exhibió el acto impugnado. Sin embargo, al no existir constancia de que el mismo fuera anexado a dicho escrito, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no presentada la demanda, con fundamento en lo establecido por el artículo 266, fracción segunda, y 267 del código antes mencionado. Ante este panorama, la parte actora presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el único agravio que esgrime quien recurre por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo emitido le causa perjuicio al determinar el magistrado de la cuarta sala desechar la demanda por no dar cumplimiento al requerimiento. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El mismo garantiza a los justiciables acceder en los plazos y términos que fijen las leyes a tribunales para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso expedito, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa respectiva, y de ser el caso, se ejecute esa decisión. Dicho derecho no tiene el alcance de soslayar los presupuestos y formalidades procesales necesarias para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los justiciables tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los órganos jurisdiccionales dejaran de observar los demás principios legales que rigen su función, máxime que se desconocería la forma de proceder de los tribunales en detrimento de las condiciones procesales de las partes en el juicio. Bajo las anteriores premisas y contrario a lo que arguye quien recurre, no puede afirmarse que el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales
necesarios para el estudio de fondo de las prestaciones o argumentos propuestos por los gobernados constituyan por sí mismos una violación al derecho humano citado, ya que en todo procedimiento o proceso existe en el orden interno, deben concurrir amplias garantías judiciales, como lo son las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva. Es así que los artículos 266 y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su parte medular refieren los documentos que deben anexarse a la demanda, y asimismo refieren tales ordinales, en el caso concreto el 267, que en caso de que no se reúnan o no se reúnan los requisitos o no se adjuntan los documentales que previene la propia codificación, el juzgador requerirá al actor para que en el término de 5 días los complete, incluso la aclare o corrija su demanda. Pero con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. Claro, respecto a las pruebas documental, pericial y confesional, las mismas únicamente se tendrán por no ofrecidas. Como se puede apreciar, tales ordenamientos establecen una serie de documentos que el demandante debe acompañar de su demanda, entre ellos, aquel en que conste la resolución impugnada, que de no hacerlo, se establece la obligación para el magistrado de prevenirle para que en el plazo de 5 días subsane la omisión, y, de no cumplir con tal requerimiento, el precepto distingue entre dos consecuencias atendiendo a la naturaleza del documento, lo que implica que la exhibición de los enlistados en las fracciones 1 a 4 del primer numeral en comento, entre ellos aquel en que conste el acto de resolución impugnada, constituyen presupuestos de procedencia para instar el proceso administrativo, pues de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda. Es preciso destacar que se exige la exhibición del documento en que conste la resolución impugnada, a menos que se desconozca o que constituya una negativa ficta, lo que no ocurrió en el proceso de origen, pues estos supuestos tienen disposiciones específicas en las que la carga de su presentación se atribuye a la autoridad y, en su caso, ésta debe demostrar su notificación. Tampoco nos encontramos en la hipótesis de que la parte actora no tenga el documento en que conste la resolución impugnada en su poder, pues como se desprende de la demanda de origen, el actor señaló que el inspector de movilidad le entregó la boleta de infracción con cierto número de folio. Por ello, solo cuando la parte actora señale que se encuentra imposibilitada para presentar el acto impugnado, es que se debe realizar una interpretación pro persona. Por mayoría de razón, debe considerarse que si el actor expresa en su demanda que no cuenta con él, la sala tendría que auxiliarle en su obtención, o si legalmente puede obtener copia autorizada del original, habría posibilidad de que demostrara ante el tribunal que ya la solicitó, ya que de no considerarlo así, se dejaría indefenso al accionante. Una vez establecido lo anterior, es preciso tener en cuenta que la exigencia de los documentos contemplados en los artículos 266 y 267 del multicitado código, como requisito de procedencia y la consecuencia de tener por no presentar la demanda en caso de que no se subsane el requerimiento que está obligado a realizar el magistrado instructor, son razonables y proporcionales a la luz del derecho de acceso a una justicia efectiva y de estricto derecho. Bajo ese orden de ideas, se concluye que la exigencia de que la parte actora adjunte su demanda el documento donde conste el acto de resolución impugnada como requisito de procedencia para el proceso administrativo no es un formalismo sin sentido, ni un obstáculo para el acceso a la justicia. Ahora, la consecuencia de tener por no presentada la demanda no constituye una sanción desproporcionada, pues no se da de inmediato al no allegarse el referido documento junto con la demanda, ya que como se advierte del proceso de origen, el magistrado en efecto requirió al actor para que en un término de 5 días subsanara su omisión, incumpliendo dicho accionante con la prevención mencionada. Así entonces, se concluye que es válido que se exija a la parte demandada la presentación del referido documento donde conste el acto impugnado, con la inteligencia de que lo conoce y adujo en su demanda que contaba con el mismo, y por ende, la consecuencia de tener por no presentar la demanda, se reitera, no constituye una sanción desproporcionada, pues previamente se le requirió al actor para que subsanara su omisión, carga procesal incumplida sin justificación por el propio actor o el recurrente. En el orden de ideas precisado y ante lo infundado del único agravio que esgrime el justiciable, lo procedente a juicio de esta ponencia
es confirmar el acuerdo emitido por el magistrado instructor el 18 de febrero de 2020. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, someto a votación y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 156, diagonal 20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto continuo. Se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Royo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para que continúe con el desarrollo del TOCA 401, diagonal 20 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Así es, corresponde a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 401, diagonal 20. Este recurso fue interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica, adscrito al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la autoridad demandada en el proceso de origen, en contra del acuerdo emitido por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1824, diagonal 20, en el que se tuvo al coordinador de inspección y notificación fiscal de la Dirección General de Auditoría Fiscal por no contestando en tiempo y forma la demanda. Es así que previo al abordaje del disenso del reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes. Un ciudadano, como apoderado legal de otro ciudadano, acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de diversos actos, tales como el procedimiento para la práctica de visita domiciliaria iniciada con una orden de inspección, así como la resolución dictada en donde se ordenó la clausura del establecimiento y se le impuso una sanción económica. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, la cual, mediante acuerdo de 12 de noviembre de 2020, en torno al tema materia del recurso, tuvo al coordinador de inspección y notificación fiscal de la Dirección General de Auditoría Fiscal por no contestando en tiempo legal y forma la demanda. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpone el recurso de reclamación que hoy nos corresponde su resolución. Esta ponencia considera infundado el único agravio que esgrime el reclamante, siendo el mismo a consideración de esta ponencia insuficiente para modificar o revocar el acuerdo que se recurre, como se demostrará enseguida. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo controvertido mediante el cual se tiene al coordinador de inspección y notificación fiscal de la Dirección General de Auditoría Fiscal por no contestando la demanda, le causa perjuicio. Pues, arguye, el magistrado responsable pasó por alto que mediante oficio de 9 de noviembre de 2020 se dio contestación a la demanda en representación de la Dirección General de Auditoría Fiscal, así como del inspector, entendiéndose por este último al coordinador de inspección y notificación fiscal de la Dirección General de Auditoría Fiscal, al estar ambos adscritos a la aludida dirección. Continúa manifestando el recurrente que ostenta el cargo, que el servidor público, que ostenta el cargo de director de lo contencioso de la Subdirección General de Jurídica adscrito al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, que dio contestación a la demanda como representante de esa secretaría y de las autoridades demandadas adscritas a la misma, tenía competencia o facultades para hacerlo, de conformidad con el artículo 28, fracción 18ª del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Es así
que los actos vinculados con el actuar de las demandadas son exigibles directamente a estas o al órgano que los represente legalmente. Estos actos son la contestación de la demanda y sus correspondientes aclaraciones y ampliaciones. En los tres casos, lo que está en juego es la debida contestación de las pretensiones de los justiciables. Por ende, es natural que sean exigibles a la propia emisora del acto o a quien la representa legalmente. Por ello, el Código de la Materia señala que en el procedimiento deben acudir directamente las autoridades demandadas a contestar la demanda y por ende su respectiva ampliación, aunque posteriormente nombren autorizados en la medida que la norma lo permita. O bien, que comparezcan por conducto de sus representantes en términos del artículo 10, segundo párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En la especie, como el propio director de lo contencioso lo señala en su recurso, así como del análisis que esta ponencia realiza a la contestación de la demanda, se desprende que dicho director acudió en su oportunidad expresamente en representación del director general de Auditoría Fiscal y del inspector, no así como representante del coordinador de Inspección y Notificación Fiscal de la Dirección General de Auditoría Fiscal. No pasa inadvertido que como director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, tiene atribuciones para representar al Servicio de Administración Tributaria en los juicios promovidos ante este tribunal. Sin embargo, es su obligación señalar en la contestación de demanda de manera clara y concreta la calidad con la que acude, pues la sala del conocimiento no puede inferir las atribuciones con las que acude a juicio, siendo que el magistrado del conocimiento no puede concluir, si la autoridad no lo señala, que su intención era contestar la demanda también en representación del coordinador de Inspección y Notificación Fiscal de la Dirección General de Auditoría Fiscal y no del inspector. Ambas autoridades evidentemente distintas. Ello, toda vez que como se ha patentizado, en el proceso administrativo contencioso debe darse certeza jurídica a las partes. Por ello, quien acude a juicio debe ser claro y preciso en señalar la calidad con la que concurre. Bajo las antes consideraciones relatadas, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar el acuerdo reclamado. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, someto a votación y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Realizada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 401 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala y en primer momento hago alusión al TOCA 379/20 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por ende, pongo a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 379/20, interpuesto por la autorizada del presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 12 de noviembre de 2020, pronunciada en el proceso administrativo 813, primera sala, 20, por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se decreta la nulidad total del acto impugnado, se reconoce el derecho de la parte actora y se condena a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente,
se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo natural, la parte actora impugnó la resolución negativa ficta, que se configuró a la gestión formal presentada desde el 16 de octubre de 2018 y posteriormente el 18 de octubre de 2019 ante el presidente municipal de Irapuato, sin que hasta la fecha se le haya notificado resolución expresa por escrito que resuelva lo solicitado. Segundo, en el quinto considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la negativa expresa y en el sexto considerando se declararon procedentes las acciones de reconocimiento de un derecho y de condena. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la autorizada del presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el primer concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se condenó la realización de las acciones ya ejecutadas por el presidente municipal, pues instruyó en los oficios remitidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, Dirección de Mercados, Dirección General de Obras Públicas y Dirección General de Servicios Públicos dar atención y seguimiento a lo peticionado. Es inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En la petición que originó la negativa ficta, la parte actora solicitó la presencia policial en el fraccionamiento San Carlos, que incluyera rondines frecuentes y desalojo o detención de drogadictos, limpieza de lotes baldíos que incluyan corte de maleza y poda de árboles de ornato en la vía pública, suprimir el comercio ambulante ubicado como tianguis, demolición o sellado de las casas abandonadas, finalmente, la construcción de la banqueta poniente y arroyo vehicular de la calle 21 de marzo y rehabilitación del Boulevard Solidaridad, calle José Revueltas y Juan García Ponce. El presidente municipal, en la contestación de la demanda expresa que el escrito de petición lo remitió a la Dirección General de Servicios Públicos, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de Obras Públicas y a la Dirección de Mercados, ya que resultan ser las áreas competentes para analizar, valorar y determinar la procedencia o improcedencia de lo planteado en dicha petición, para lo cual adjuntó los respectivos oficios, donde obra el sello de recibido. En el quinto considerando de la sentencia recurrida, se decretó la nulidad en virtud de que el presidente municipal se declaró incompetente para atender la petición de la parte actora cuando tenía competencia para resolverla. En el sexto considerando se determinó procedente la condena al presidente municipal a eficientar de manera conjunta con la dependencia correspondiente de la seguridad pública en el fraccionamiento San Carlos, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Realizar de manera conjunta con el área correspondiente la limpieza y poda de árboles, así como la implementación de infraestructura necesaria en los parques o campos públicos. Tomar acciones a fin de solventar la situación que se genere en caso de que existan comerciantes que no tengan los permisos correspondientes. Determinar con el área respectiva si las construcciones abandonadas implican o no un riesgo para las personas, así como el nombre de él o los propietarios, a fin de que se les requiera para tomar las acciones pertinentes y, conjuntamente con el área respectiva, realizar una inspección en los lugares señalados en la petición, a fin de determinar las causas por las cuales se requiere o no rehabilitar las vialidades indicadas, cuáles son los trabajos necesarios para ello y, en su caso, si cuenta con el presupuesto necesario para ello o si se incluirá en el presupuesto de manera posterior. De este modo, el argumento expresado en el sentido de que en la sentencia recurrida se condena al presidente municipal a realizar las acciones que ya ejecutó, no se desprende ninguna reflexión susceptible de ser analizada en el recurso de reclamación, en virtud de que la carga argumentativa se encuentra encaminada a demostrar el cumplimiento de las acciones que comprende la condena, mas no se dirige a controvertir
las consideraciones y conclusiones expresadas en el sexto considerando del fallo protector para determinar la condena de realizar acciones conjuntas al presidente municipal y a las dependencias indicadas. Así las cosas, era menester controvertir este aspecto de la sentencia recurrida, dado que la condena comprende acciones de carácter permanente, pues su satisfacción no se agota con un solo acto, como lo son, por ejemplo, los servicios de seguridad pública, limpieza, mantenimiento de áreas del fraccionamiento, entre otras acciones señaladas en el fallo tildado de ilegal. Como quiera que sea, debemos tener presente que en el recurso de reclamación, para la autoridad impera el principio de estricto derecho, de donde resulta que ésta tiene la carga procesal de formular sus agravios en forma clara y concisa. Por tal motivo, debe expresar las razones particulares por las cuales estima que las consideraciones sustanciales del fallo son contrarias a derecho. Sin embargo, en el caso que, como se aprecia, los planteamientos del disenso de la autoridad recurrente carecen de las razones particulares por las cuales considera que resulta improcedente la condena a realizar las acciones indicadas en la sentencia protectora. De ahí deviene lo inoperante por insuficiencia de este concepto de agravio. Por último, este obstáculo para señalar que la argumentación estudiada en el sexto considerando del fallo recurrido sí le otorga mayor seguridad jurídica a la parte actora, ya que al anularse la declaración de incompetencia del presidente municipal, dicha autoridad como superior jerárquico queda con una responsabilidad subsidiaria de las dependencias municipales que van a atender y dar seguimiento a lo peticionado en el escrito o gestión de mérito. En el segundo concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en la misma se aplicó retroactivamente en perjuicio del presidente municipal el vigente artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues no estaba vigente al momento en que fue emplazado. Este concepto de agravio resulta fundado pero inoperante por las siguientes razones lógicas y jurídicas. En efecto, las reformas del artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 29 de abril de 2020, y cierto es también que el artículo primero transitorio de dicha reforma señala que entrará en vigor a los 180 días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial. El primer párrafo de este artículo expresamente apunta que si dentro de los 5 días siguientes a aquel en que haya causado ejecutoria la sentencia, esta no se cumpliere, el juzgador de oficio o a petición de parte hará uso de los medios de apremio previstos por el citado código. En esta medida, tenemos que la aplicación de este precepto al presidente municipal no tiene trascendencia jurídica alguna, toda vez que el término de 5 días previsto en el nuevo artículo queda contemplado dentro del plazo de 15 días previsto en el anterior artículo, pues de acuerdo al antiguo precepto legal, las autoridades administrativas se encuentran constreñidas a cumplir las sentencias dentro de los 15 días hábiles de ejecutado el fallo, y no esperar a que transcurra el término legal concedido por tal disposición legal. De esta forma, el hecho de que se requiera el cumplimiento de la sentencia dentro de los 5 días siguientes a la declaración de ejecutoriada la sentencia no trae ninguna consecuencia jurídica negativa para el presidente municipal, ya que tiene el deber jurídico de cumplirla a partir del día siguiente de que se haya decretado cosa juzgada. Caso distinto sería cuando se le apliquen medios de apremio, de ahí que mientras el presidente municipal no se le aplique ningún medio de apremio, la aplicación de la disposición controvertida no le roga perjuicio jurídico alguno. Lo anterior es así, ya que la ejecución de la sentencia como parte del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, que contempla a favor de los justiciables el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Es una cuestión de orden público e interés social que tanto el legislador constituyente como el legislador local, con este tipo de preceptos de carácter constitucional y legal respectivamente, pretenden evitar que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar el derecho reconocido por el órgano jurisdiccional, ya que el fin primordial de estas decisiones definitivas es garantizar la efectividad de la justicia administrativa. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, someto a votación y en caso de estar de acuerdo con el sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 379/20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con las ponencias de esta segunda sala, ahora me referiré al TOCA 398/20, listado como sexto punto del orden del día. Por ende, pongo a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 398, interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 12 de noviembre de 2020, dictada en el proceso administrativo 2354, sala especializada, 19, juicio en línea, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada y se reconoció el derecho solicitado por la parte actora. Para mejor contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente primigenio. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción emitida porque se detectó a la parte actora prestando el servicio de turismo sin el permiso o autorización. La calificación de la infracción referida, donde se determinó un crédito fiscal por la cantidad de 10,139 pesos. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de los actos impugnados, y en el sexto, considerando, se declararon procedentes las acciones de reconocimiento de un derecho y de condena. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente, en esencia, alegó que la sentencia recurrida es ilegal, ya que el criterio que han sostenido las diversas salas que integran este tribunal es que no procede reconocer al actor el derecho al pago de intereses generados desde la fecha en que se realizó el entero de la multa impuesta con motivo de la boleta de infracción, declarada nula conforme a los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, vigente al iniciar el proceso de origen. Es fundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el quinto, considerando la sentencia recurrida, se condenó
a la autoridad demandada a que realice el trámite de las gestiones necesarias para efecto de que realice a la parte actora la devolución de la cantidad pagada por concepto de multa que se le impuso a causa de la infracción anulada, así como su actualización sin fundamento alguno e intereses correspondientes. Sin embargo, conforme al artículo 38, quinto capítulo del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, vigente al iniciarse el proceso de origen, únicamente procede el pago de intereses en dos hipótesis jurídicas, a saber, cuando la devolución a que tenga derecho el contribuyente no se efectúe en el plazo indicado de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud ante la autoridad fiscal, y segundo, cuando se niegue y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento a una resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano jurisdiccional. Dentro de este marco normativo, tenemos que la situación jurídica de la parte justiciable no encuadra en ninguno de los dos supuestos. Pues bien, no se configura la primera hipótesis jurídica en razón de que la devolución de la cantidad pagada indebidamente nació con la sentencia recurrida. De ahí que no existe petición dirigida a la autoridad fiscal competente, por ende, no empezó a correr el plazo de 50 días. En diverso escenario, tampoco se actualiza la segunda hipótesis jurídica, toda vez que en especie no existe negación de la devolución de la cantidad pagada indebidamente. Luego entonces, menos aún existe una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional, puesto que el fallo recurrido se condena a la devolución de la cantidad pagada indebidamente, no ha adquirido el carácter de cosa juzgada. Por todo lo expuesto, en este momento, no procede la condena al pago de intereses en los términos externados en las consideraciones y conclusiones determinadas en el quinto considerando de la sentencia recurrida. Por tal motivo, resulta evidente que no se actualizan las exigencias contempladas en el quinto capítulo del artículo 38 precitado. En atención a lo anterior, no le existe la razón a la parte actora respecto del motivo externado en la contestación de la pista de este recurso, en el sentido de que opera la inoperancia del concepto de agravio, ya que resulta acertada la carga argumentativa de que la sentencia recurrida es violatoria del artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, vigente al iniciarse el proceso de origen. Por tanto, como consecuencia de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, en el recurso de reclamación se propone a ese honorable pleno modificar la sentencia recurrida para excluir únicamente la condena al pago de intereses, quedando intocado el resto de la sentencia, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala está a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 398 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 303/20 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Adelante, magistrada.
Gracias, presidente. Nuevamente, buenos días, compañeros magistrados y señora secretaria general. Inicio mi intervención sometiendo a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 303/20 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por el director de Derecho de Vía de León en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 1580/2018. Como introducción relataré los antecedentes relevantes del caso. El proceso de origen se promovió en contra de la negativa que recayó al escrito donde la parte actora solicitó a la autoridad ahora recurrente que gestionara a su favor el pago de la indemnización por la afectación a un inmueble de su propiedad con la ejecución de una obra pública. Y en caso de que ello no fuera posible, le explicara fundada y motivadamente las razones de su determinación. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la negativa expresa, se reconoció a la parte actora el derecho al pago de la indemnización y se condenó a la autoridad demandada a que realice las gestiones necesarias ante la Tesorería Municipal de León a fin de que se cubra la indemnización. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad señala que la sala no consideró que no emite actos que se traduzcan en una afectación como la que expone la actora, lo que corrobora el reglamento interior de la Administración Pública para el municipio de León, aunado a que la obra se llevó a cabo hace 30 años aproximadamente. La apuntada disertación es infundada. Conforme al artículo 38, fracción primera del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, una de las atribuciones de la Dirección de Derecho de Vía es atender, resolver y, en su caso, negociar el pago de las afectaciones necesarias para la ejecución de obras públicas señaladas en el Programa de Inversión Anual de Obra Pública conforme a los avalúos realizados por peritos autorizados. En este contexto, es irrelevante el lapso entre la ejecución de la obra pública y la fecha en que la parte actora presentó el escrito petitorio a la autoridad recurrente. Lo importante es que se trató de una obra pública municipal, así que la autoridad cuenta con las atribuciones necesarias para atender y resolver la cuestión que le fue planteada. De manera que el tiempo transcurrido desde la fecha de la obra pública no constituía impedimento alguno para que la autoridad diera respuesta al escrito de solicitud que presentó la parte actora y tampoco lo es para que gestione lo necesario ante la Tesorería Municipal de León a fin de que la parte actora reciba el pago que le corresponde. En otro orden de ideas, la autoridad refiere que la sala no consideró que la fracción afectada se debió al alineamiento y permiso para aprovechar el bulevar que dio a la parte actora otro acceso a su inmueble, ni reparó en que no está vigente el alineamiento que exhibió la parte actora porque data de 1994. Tales manifestaciones son inoperantes porque la autoridad disidente no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo en beneficio de sus intereses si la sala hubiera tomado en cuenta las circunstancias que refiere. Así pues, el motivo de disenso en comento es inoperante porque no combate frontalmente las consideraciones que sustentan la decisión que la sala asumió en la sentencia recurrida. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que la sala no debió tomar en cuenta el dictamen del aperito tercero porque determinó el valor por metro cuadrado del predio, considerando erróneamente que el frente del predio es por un bulevar, ya que en realidad es por una calle. El argumento aludido es inoperante. De acuerdo con el artículo 88 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente exhibirá el cuestionario respectivo y una vez admitida la prueba, se prevendrá a las demás partes para que adicionen el cuestionario con lo que les interese. Lo anterior significa que a través de las preguntas que las partes formulen en el cuestionario y en la adición a este, la sala estará en aptitud de determinar el grado de razón, experiencia o información que sirva de sustento a los dictámenes y de apreciar las pruebas en su valor real para resolver. En este tenor, si la autoridad ahora recurrente consideraba que el valor por metro cuadrado debía fijarse considerando que el frente del inmueble es por la calle y no por el bulevar, así debió puntualizarlo en el cuestionario, lo que no sucedió.
Así pues, el agravio que al respecto esgrimió es inoperante porque plantea una cuestión novedosa que la autoridad recurrente no propuso ante la sala de origen y, por ende, no fue motivo de pronunciamiento. Además, en la sentencia se concluyó que el predio de la parte actora se ubica en el bulevar y como la autoridad recurrente no refutó esta determinación, debe considerarse que esta parte del fallo queda firme. En ese tenor, si el inmueble afectado se ubica sobre el bulevar, es correcto que el valor de la porción afectada se haya fijado tomando en consideración esa circunstancia. Finalmente, la autoridad alega que el valor otorgado a la superficie de terreno afectada fue excesivo, como si hubiese adquirido una plusvalía, no obstante que su destino no era la explotación comercial. Tal planteamiento es infundado. En la jurisprudencia 31/2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la indemnización es un derecho fundamental, el cual debe consistir en una reparación integral y justa. De acuerdo con esta jurisprudencia, el derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad si el acto no se hubiera cometido. Y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo que no debe generar una ganancia a la persona afectada, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. En este orden de ideas, el artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado establece la obligación de los municipios de pagar a los particulares a quienes se les afecte un bien inmueble para la realización de una obra pública, tomando en cuenta el valor comercial. Así pues, fue correcto que en el proceso de origen se haya determinado la indemnización a la parte actora con base en el precio al valor comercial de la fracción afectada. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada Antonia Guillermina. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre este proyecto? No existiendo ningún comentario, someto a votación y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa, levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 303/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, y de nueva cuenta se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino, titular de la tercera sala, para el desarrollo del TOCA 334/20 PL, listado como octavo punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias. Concluyo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 334/20, interpuesto por el director de investigación B de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 27/20. En dicho fallo, se decretó la nulidad total de la resolución en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor porque el procedimiento del que derivó no debió tramitarse en términos de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, como lo hizo la autoridad, ya que el procedimiento inició cuando ya se encontraba vigente la actual Ley de Responsabilidades Administrativas. Como agravio, la autoridad inconforme expone que fue correcta la aplicación de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas porque la investigación a través de la cual se tuvo conocimiento de la conducta imputada al actor inició durante la vigencia de la normativa abrogada, lo cual acreditó con diversos oficios que aportó al proceso, pero que no fueron valorados. El planteamiento referido es infundado. Como es sabido, la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato entró en vigor el 19 de julio de 2017. En el artículo tercero transitorio de la citada ley,
se estableció que los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento en que entre en vigor se sujetarán a las disposiciones contenidas en la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas hasta su total resolución, inclusive los recursos que se encuentren pendientes de resolución. Ahora bien, para determinar cuál es la normativa aplicable al trámite de un procedimiento de responsabilidad administrativa, primero debe definirse cuándo inicia, pues esa es la condición que impuso el legislador en el artículo 3º transitorio del decreto mediante el cual se expidió la vigente ley. La abrogada ley establece que la investigación es un procedimiento diverso al de responsabilidad administrativa, cuyo propósito es recabar los datos de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa o bien el archivo del asunto. Es decir, se trata de un procedimiento que no necesariamente precederá al de responsabilidad administrativa, pues la investigación solo se realizará cuando el órgano de control carezca de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa. Respecto al procedimiento de responsabilidad administrativa, la abrogada ley establece que inicia con la notificación al servidor público del acuerdo en el que la autoridad determine su instauración. Por otra parte, la vigente ley también concibe la etapa de investigación como una fase previa e independiente del procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto queda patentizado al establecer que una vez que la autoridad investigadora califica la conducta atribuida al servidor público, el informe de presunta responsabilidad administrativa se presenta ante una autoridad distinta, substanciadora, la que finalmente dicta un acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Como se ha expuesto, tanto la abrogada ley como la vigente establecen una diferenciación entre los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa. En ese tenor, y conforme a una interpretación funcional del artículo 3º transitorio del decreto mediante el cual se expidió la actual Ley de Responsabilidades Administrativas, se concluye que cuando una infracción haya ocurrido antes de la entrada en vigor de dicha ley, sin que se hubiera iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá observarse lo previsto en la actual Ley de Responsabilidades Administrativas. Así las cosas, como el procedimiento administrativo del que emanó la resolución impugnada en el proceso de origen fue instaurado mediante acuerdo dictado el 20 de diciembre de 2017, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas, entonces la abrogada ley ya no resultaba aplicable para el trámite del procedimiento. Cabe agregar que en el caso no se llevó a cabo un procedimiento de investigación en términos del artículo 33 bis de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. Únicamente se aprecia que el procedimiento de responsabilidad administrativa se instauró a raíz de un oficio de 10 de enero de 2014 que el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud Pública del Estado dirigió al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, haciéndole saber los hechos relacionados con la conducta reprochada al actor. Sin embargo, posterior a ese comunicado no existió alguna actuación por parte del órgano de control, sino hasta el 20 de diciembre de 2017 que se instauró el procedimiento de responsabilidad administrativa. Así pues, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Gracias, magistrada, magistrados. ¿Tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 334/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 272/20 PL, listado como noveno punto del orden del día. Adelante, magistrado.
Muchas gracias, magistrado presidente. Muchas gracias. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Espero se encuentren bien. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome así al TOCA 272, diagonal 20, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto desautorizada. En contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal en el proceso administrativo 934, diagonal 19, en la modalidad de juicio en línea, en la cual se determinó sobreseer en el proceso únicamente por lo que respecta al ayuntamiento y al presidente municipal, ambos del municipio de Comonfort, Guanajuato, y se decretó la validez de la negativa expresa y no se reconoció el derecho a la parte actora. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora en la instancia de origen, por conducto a su apoderada, impugnó a través del juicio de nulidad el incumplimiento al contrato de obra pública por falta de pago correspondiente al saldo pendiente por los trabajos extraordinarios de concreto hidráulico a la obra, así como el incumplimiento a la minuta de acuerdos y la negativa ficta a realizar el procedimiento de finiquito y pago de concreto hidráulico solicitado a la Dirección de Obras Públicas de este municipio. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia y conforme con el sentido del mismo, la actora, por conducta desautorizada, interpuso el presente recurso que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. En la especie se recuerda que la sala sostuvo que es un concurso, el ayuntamiento y el presidente municipal no tienen el carácter de autoridades demandadas, dado que el acto impugnado en el proceso es la negativa ficta que recayó al escrito que la parte actora presentó al director de Obras Públicas y Ecología, donde solicitó la realización del procedimiento definitivo del contrato y el pago del saldo pendiente. De lo anterior, consideró la titular de la sala que se actualiza la causa de improcedencia prevista, por tanto, determinó la magistrada sobreseer en el proceso únicamente en relación con el ayuntamiento y el presidente municipal. En ese contexto, es que en el caso particular los tres agravios hechos valer por la actora en el presente recurso resultan inoperantes, pues no tienden a controvertir las razones dadas por la magistrada para sobreseer en el proceso en relación con el ayuntamiento y el presidente. De ahí la inoperancia de los agravios, ya que de acuerdo a lo determinado por la Corte, en la ejecutoria de amparo directo en revisión 2363 del 2013, el sistema procesal relativo solamente otorga derecho a la actora para discutir el sobreseimiento, pero no para cuestionar la validez declarada, pues esta última es impugnable vía juicio de amparo. No presenta obstáculo a lo anterior el que en un caso concreto la sala sobresee y declara la validez, en virtud de que si la intención de la parte actora es controvertir ambas determinaciones, el sobreseimiento y la validez, ello será materia de amparo directo que se promueva, pues atendiendo al principio de continencia de la causa, la sentencia en la que se contienen ambos sentidos es una unidad jurídicamente imposible de desmembrar y debe ser analizada como un todo a la luz de los conceptos de violación que se invocan en el juicio de amparo directo que contra ella se promueve. Asimismo, no pasa inadvertido por este tribunal en pleno que en el segundo agravio hecho valer por la actora sí se esgrimen argumentos que controvierten el sobreseimiento declarado por la magistrada. Sin embargo, no menos verdad es que tales argumentos la parte recurrente los hace depender del resultado del agravio primero,
Entonces, el agravio en comento resulta también ineficaz y esta particularidad genera que el mismo sea declarado inoperante. A pesar de la existencia de la multireferida ejecutoria emitida por la Corte en amparo directo aludido, este tribunal en pleno no soslaya que tanto el primero como el segundo colegiado en materia administrativa de este circuito, las ejecutorias de amparo directo 543 del 16 y 67 del 20 respectivamente, han determinado que cuando alguna sala de ese tribunal sobresee y determina la validez, entonces resulta necesario estudiar los motivos de disenso hechos valer por la parte actora recurrente que se encuentren encaminados a combatir la validez decretada. Sin embargo, aun y cuando este tribunal en pleno pudiera compartir los criterios aislados determinados por los tribunales colegiados aludidos y se emprendiera el estudio de los agravios que hizo valer la actora, los cuales controvierten cuestiones diversas al sobreseimiento, ellos de modo alguno podrían beneficiar a la parte recurrente, por lo mismo resultan ineficaces. Y en la presente ponencia se realizó el análisis de los agravios hechos valer que obran en la presente y que estuvo a disposición íntegra de los compañeros que integran este pleno, pero que por economía, en este resumen, no se vuelve a dar lectura. Y que en el proyecto se titularon, primero, el proceso contencioso sin procedente contra el incumplimiento del contrato de obra pública y el incumplimiento de la minuta de acuerdo, dado que no existe un acto de autoridad expreso o tácito. El segundo, motivos de disenso inoperantes, dado que se hacen depender del resultado del estudio de agravio diverso. Y el tercero, agravios inoperantes por novedosos. De esta manera, concluyo, al resultar ineficaces los argumentos definidos a manera de agravios, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que dictó la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia? No existiendo ninguna observación, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 272/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, tome nota, señora secretaria. A continuación, damos paso a la intervención del magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal para el desarrollo del TOCA 343/20 PL, listado como 10º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Procedo, señor presidente. Este punto 10º del orden del día corresponde al TOCA 343/20, interpuesto por el director de Impuestos Inmobiliarios, el director de ejecución y el ministro ejecutor, todos del municipio de León, Guanajuato, parte demandada, en contra del acuerdo emitido el 12 de agosto de 2020 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 554, tercera sala, 20. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 12 de agosto de 2019 la tercera sala emitió acuerdos donde tuvo a las autoridades por contestando en forma extemporánea a la demanda. Inconforme con la determinación de la magistrada, las demandadas promovieron recurso de reclamación que ahora nos toca estudiar. El agravio, donde la parte recurrente expone que rindió su contestación en tiempo, es fundado. Atentos a lo siguiente: el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la autoridad contará con 10 días hábiles para contestar la demanda interpuesta en su contra. Con fecha 19 de mayo de
2020, la autoridad fue emplazada con la demanda interpuesta por el justiciable, así las cosas. Si el acuerdo de emplazamiento se notificó el 19 de mayo de 2020 y la diligencia surtió efectos el 15 de junio de mismo año, el cómputo empezó a correr el día 16, continuando el 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de junio del año en curso, descontándose los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de junio del mismo año por corresponder a sábados y domingos. Los días 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de mayo, y 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de junio se declararon inhábiles para este tribunal con motivo de la emergencia sanitaria que se vive en el país, de conformidad con el acuerdo de pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 138, segunda parte, de fecha 10 de julio del año en curso. De ahí que si la autoridad dio contestación a la demanda el 29 de junio de 2020, como puede verse del acuse de recibo que anexa la autoridad a su recurso, se concluye que lo hizo en el plazo legal que previene el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por tanto, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido a efecto de que se emita uno nuevo, donde se concluya que la contestación a la demanda se emitió en tiempo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No habiendo ningún comentario, se somete a votación y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de manera expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 343 PL, perdón, la ponencia del TOCA 343 diagonal 20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del 11º punto del orden del día, relativo al recurso de apelación SEAG 7 diagonal 20. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Hago uso de la voz en este momento, pues, para exponer lo correspondiente al recurso de apelación radicado bajo el número 7 diagonal 20, interpuesto por un ciudadano presunto responsable en contra de la resolución dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 31 diagonal 19, en la cual se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa por la conducta infractora que se le atribuyó al ciudadano y se le impuso una sanción. Previo al abordaje de los 3 agravios esgrimidos por el hoy apelante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos más relevantes. La autoridad investigadora de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado llevó a cabo la investigación respectiva y el 7 de mayo de 2019 dictó el informe de presunta responsabilidad. Por su parte, el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría, aludida, en su carácter de autoridad sustanciadora, emitió el acuerdo de admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, en el cual se integró al respectivo expediente. En el provido de 3 de junio de 2019, la autoridad sustanciadora del procedimiento de responsabilidad administrativa, una vez desahogada la audiencia inicial, ordenó remitir las constancias respectivas a este tribunal administrativo para que se continuara con el desahogo del procedimiento. En el auto de 12 de julio de 2019 se determinó que la sala especializada
era competente para conocer el procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra del hoy recurrente, se formó y registró el expediente que hoy nos concierne. Seguido el trámite respectivo, se dictó la resolución correspondiente el 6 de julio de 2020, en la que se señaló que quedó plenamente acreditada la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de la falta grave prevista en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y se le impuso como sanción una suspensión. Así fue que el infractor sancionado, inconforme con el sentido de esta resolución, interpone el recurso de apelación que hoy nos corresponde su resolución. En su agravio primero, en esencia, la parte recurrente alega que el acuo inobservó el principio de legalidad y congruencia. Refiere que la conducta material a reprochar consistió en la omisión de validar la plantilla de personal asignado a labores de vigilancia, lo que arguye se debe interpretar como falta administrativa no grave en términos del numeral 49, fracción primera, de la Ley de Responsabilidades Administrativas por el Estado de Guanajuato, esto es, por incumplir con sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, por lo que el apelante concluye que este tribunal debió abstenerse de conocer el asunto. Igualmente, en dicho disenso, el apelante sostiene que del hecho que se le imputó no obtuvo ningún beneficio personal ni a favor de terceros, pues se pagó precisamente a la empresa contratada con recursos para ese fin, y arguye además que no hubo en su actuar daño patrimonial de la ley estatal y no se comprometió la operación de la organización pública. Refiere también que cobra aplicación lo dispuesto en el numeral 101, fracción primera, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, al sostener el apelante que en su actuación subsiste una cuestión de criterio de arbitrio opinable o debatible, en el que válidamente pueden sustentarse diversas soluciones. Enunciando de la misma forma el apelante que no existe evidencia de que la empresa estatal haya pagado el monto contratado sin que se hubiera recibido el servicio correspondiente. El anterior argumento se estima inoperante por un lado e infundado por otro, en razón de las consideraciones que se comparten por esta ponencia enseguida. Se clarifica que la acción concreta imputada al hoy recurrente en la resolución combatida consistió en autorizar el pago a una empresa pese a que esa erogación carecía de sustento jurídico, debido a la falta de validación a cargo del sujeto responsable. Violación, de una formalidad contractual que afecta la validez de la erogación de un recurso público. Luego, contrario a la alegación del apelante, la imputación no se reduce o estriba exclusivamente en que haya omitido validar la plantilla del personal asignado a labores de vigilancia, pues si bien esta última omisión fue parte de su conducta reprochable, lo relevante en su actuar como servidor público y que encuadró en los extremos del tipo administrativo considerado en la resolución recurrida, desvío de recursos, fue que autorizó y tramitó las solicitudes de pago derivadas del contrato suscrito con la empresa proveedora, a pesar de la inexistencia de evidencia de los trabajos que se pactaron. Incluso, así se reitera en varias partes de la propia resolución sancionatoria. Es así que la resolución confutada señaló claramente que obran la lista de nómina correspondientes al 2018. Sin embargo, en esas listas se precisó que no se aprecia ninguna validación de la coordinación administrativa, solo se aprecia que el sujeto a procedimiento suscribió las solicitudes de pago respectivas. Ergo, en ninguna forma podría establecerse que la falta que se sancionó se redujera a una falta de cumplimiento de las funciones del imputado, pues no es la falta de validación de las plantillas del personal lo relevante, sino que a pesar de no contar con la validación que el mismo imputado debía de realizar en los términos de la cláusula segunda del contrato, suscribió las solicitudes de pago, con lo cual se acredita que el hoy recurrente cometió la conducta grave descrita en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Esto es, que es responsable del desvío de recursos al haber autorizado o realizado actos para la asignación de recursos financieros en contraposición a la norma aplicable. De ahí entonces la inoperancia del agravio en estudio, pues el mismo se basa en una premisa falsa, a saber, que el hoy recurrente solo se le imputó en la resolución recurrida como conducta reprochable la omisión de validar la plantilla de personal asignado a labores de vigilancia, pues como se ha argumentado en esta ponencia y como se desprende de la multicitada resolución que se revisa, la acción típica imputable consistió en autorizar recursos públicos sin fundamento o en contravención a la norma habilitante, en este caso de tipo contractual. Desde luego,
en vinculación con su calidad de servidor público y en armonía con su función competencial plenamente acreditada. Lo infundado del agravio estriba en que el apelante no desvirtúa, refuta o bien combate en su escrito recursivo la realización de la conducta que la fue reprochada, verbo típico de autorizar, sino más bien arguye que con la misma solo se genera una falta no grave, quedando entonces los extremos de su conducta acreditada intocados e incluso implícitamente reconocidos. Es también infundado el disenso del recurrente cuando alude que no obtuvo ningún beneficio ni a favor de terceros y que se pagó precisamente a la empresa contratada con recursos para ese fin, sin darse con su actuar un daño patrimonial al erario estatal o comprometer la operación de la organización pública. Ello, pues es de clarificarse que en el tipo administrativo que le fue imputado y acreditado al hoy recurrente, no se previenen tales extremos en su hipótesis normativa. Esto es, para configurar y acreditar el desvío de recursos, no es menester causar daño patrimonial, o bien provocar alguna afectación al erario o hacienda pública, ni mucho menos que el generador de la conducta obtenga un beneficio para sí o para terceros. Todo ello se advierte de la propia hipótesis normativa del Ordinal 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Dicho en otras palabras, el desvío de recursos contemplado en el Ordinal en comento no requiere para actualizar su comisión por el sujeto activo que se generen esos daños o beneficios, esto es, no requiere para configurarse tales resultados fácticos o intenciones presumibles del servidor público de terceros con él relacionados. En todo caso, los daños o perjuicios causados o no al erario público, así como los beneficios generados o no para el infractor con la conducta acreditada como falta grave, deben ser considerados en la individualización de la sanción, tal como ocurrió en la especie. También es de precisarse que la conducta reprochada no consistió en que se haya pagado a la empresa con recursos públicos no destinados o etiquetados para ese fin, sino que la imputación consiste en haber autorizado pagos precisamente a la empresa y no a otro diversa, sin que se acreditara fehacientemente la prestación de sus servicios conforme a lo pactado, puesto que la documentación comprobatoria no era la conducente, con lo que se contravino el clausulado del contrato respectivo, siendo así infundado su disenso. Asimismo, también se estima infundada la argumentativa del apelante de que en su conducta reprochada como falta grave subsiste una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible en el que válidamente pueden sustentarse diversas soluciones, pues su acción de autorizar con su suscripción pagos con recursos públicos, asignación, sin contar con la previa validación para ello, en contraposición a la norma aplicable, contrato, no deviene de la aplicación de un criterio, o bien de una interpretación compleja o debatible del contrato aplicable, sino de la exacta aplicación e interpretación gramatical de lo expuesto en tal instrumento consensual. Sin que además se advierta una solución diversa a lo estipulado en dicho contrato, que además alude en forma expresa al cargo que ostentaba el hoy recurrente, clarificándose que en su propio escrito recursivo, el apelante acepta no haber validado la plantilla de personal asignada a labores de vigilancia. Finalmente, el recurrente no desvirtúa el hecho de que haya autorizado con su suscripción las solicitudes de pago, sin la validación que exigía la cláusula segunda del contrato de mérito, esto es, el haber autorizado una asignación de recursos públicos en contraposición a una norma. El segundo motivo de agravio argumenta que le causa perjuicio la sentencia, en virtud de que el magistrado resolutor no guardó la congruencia y adecuación entre la no gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, pues reitera el apelante que la conducta material a reprochar consistió en la omisión de validar la plantilla de personal asignado a labores de vigilancia, solo respecto del contrato suscrito con una empresa. Esta ponencia considera inoperante el disenso que esgrime quien recurre por la siguiente motivación. Lo inoperante de su agravio en estudio se basa en la formulación de una premisa falsa, que la sanción por su conducta cometida y aceptada no fue falta grave. Así, como puede colegirse, los argumentos de este disenso dependen de la eficacia del primer agravio analizado, siendo que al haberse demostrado la ineficacia del mismo, este segundo agravio igualmente resulta insuficiente para modificar o revocar la resolución que se combate. En otro orden de ideas, en el tercer motivo de agravio, aduce quien recurre que le causa perjuicio a lo resuelto,
pues su determinación sancionatoria le irroga perjuicios en su esfera jurídica, en virtud de que carece de la precisión de los medios y fundamentos de hecho y de derecho, pues arguye que sin explicación alguna se decidió imponer una sanción de 60 días de suspensión, lo cual refiere que resulta desproporcional e inequitativo, dado que insiste en que no obtuvo ningún beneficio personal ni a favor de terceros. Asimismo, alude que es la primera vez que está sujeto a un procedimiento disciplinario y que debe atenderse al principio pro persona en su beneficio. Tales motivos de inconformidad resultan infundados, de acuerdo a esta ponencia, bajo los siguientes argumentos. En la resolución recurrida en su apartado de individualización de la sanción, se consideraron todos y cada uno de los extremos que se contemplan en el ordinal 80 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato para graduar la suspensión impuesta, entre otros, los elementos del empleo que desempeñaba el servidor público, daños patrimoniales o no causados al organismo, el nivel jerárquico y la antigüedad en el servicio del imputado, circunstancias socioeconómicas del mismo que no se acreditaron suficientemente, las condiciones exteriores y los medios de ejecución de la conducta, la no reincidencia y el no beneficio económico obtenido. Es claro entonces que algunos de tales extremos fueron valorados en beneficio del hoy recurrente. Se colige así el empleo del principio pro persona a su favor, mientras que otros desde luego en su detrimento, al ser precisamente una conducta punible. Empero, todos fueron parte de la argumentativa empleada por el resolutor para imponer la sanción de suspensión determinada conforme a la norma aplicable. De ahí lo inexacto de la apreciación del apelante, pues en la resolución debatida se explicó de forma suficiente por qué se decidió imponer una sanción de 60 días de suspensión menor al límite superior, enlazando el resolutor las circunstancias fácticas de la comisión de la infracción con cada uno de los extremos del aludido numeral 80 del ordenamiento disciplinario aplicable. Esto es, se dieron en la resolución recurrida todos los fundamentos y motivos necesarios para sustentar la sanción impuesta, misma que válidamente se desprendió de lo previsto en el ordinal 78, fracción primera, de la ley disciplinaria local, hipótesis normativa que permite graduar la sanción dentro de un parámetro mínimo de 30 días a uno máximo de 90 días, de ahí que puede darse una sanción intermedia como aconteció en la especie. Es patentizarse que en la resolución recurrida sí se consideró de forma expresa que el hoy apelante no obtuvo ningún beneficio económico y que no se trata de reincidente, de donde se advierte lo infundado del disenso del hoy apelante, cuando insisten que tales elementos no fueron discernidos en la resolución apelada, pues contrario a ello, precisamente por tratarse de la primera falta administrativa cometida, la sanción no se elevó como lo previene la norma, y al no haberse obtenido beneficio económico alguno, no se impuso sanción pecuniaria o resarcimiento económico al imputado, siendo que además por ello se acreditó el tipo administrativo empleado, desvío de recursos, y no otro que conllevara la apropiación de tales recursos. Ahora, se estima que la sanción fue proporcional a la infracción y a sus circunstancias objetivas y subjetivas de ejecución, dado que, como se argumentó en la resolución, el resultado ilícito de la conducta era previsible y dependía de la voluntad del infractor, puesto que autorizó y tramitó las solicitudes de pago derivadas del contrato, a pesar de la falta de evidencia de los trabajos pactados, omitiendo validar la lista de la plantilla del personal durante la vigencia del aludido contrato. Pese a que esa obligación le correspondía expresamente, y no obstante que tenía la experiencia suficiente para comprender las obligaciones a su cargo, derivadas de los instrumentos contractuales que incluso suscribió el propio recurrente. Ello aunado a que se considera que su responsabilidad es alta, porque desempeñaba las funciones de cierto nivel jerárquico en la organización. Además, que aunque la cantidad erogada sin cumplir con las formalidades previstas en el contrato estaba precisamente destinada al proveedor respectivo, se erogó sin constatar la prestación del servicio en sus términos pactados, sin dejar de lado que su conducta se ejecutó de manera continuada durante la vigencia del contrato, como violación de una formalidad contractual que afectó la validez de la erogación de un recurso público. Por otra parte, amén de que no se estima desproporcionada la sanción impuesta, como ha quedado demostrado supralíneas, no se advierte tampoco inequidad alguna en su imposición,
pues no se advierte en la especie que dos conductas análogas en su tipo y comisión se hayan sancionado de distinta manera por la autoridad sancionatoria. Más aún, que el recurrente no expone en su disenso parámetro alguno, de ahí la ineficacia de su argumentativa. No se soslaya finalmente, por esta ponencia, que el recurrente en ninguna parte de sus agravios controvierte la comisión de la conducta que le fue atribuida, bajo el verbo típico de autorizar, ni arguye algún eximente de responsabilidad válido. Por lo tanto, como resultado de lo infundado e inoperante de los agravios vertidos en el recurso de apelación que se resuelve, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la resolución dictada por la Sala especializada en el procedimiento de cuenta. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo, en su sentido sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia relativa al recurso de apelación SEAG 7/20 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Procedo, magistrado presidente. En tal sentido, informo como primer asunto general y en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1747 del 2019 y 445 del 2020, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas y notificadas a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrados, magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre este punto? No existiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de justicia. De mérito, continúe, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. Como segundo y último asunto general, doy cuenta de que fue remitida para efecto de opinión jurídica la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. En ese sentido, fue remitida por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, de conformidad con los artículos 28, fracción primera, 25, fracción 16ª, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 15, fracción cuarta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica, a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este punto? No habiendo ningún comentario, nos damos por enterados los integrantes de este pleno y procederemos a formular los comentarios oportunamente para la respectiva emisión en la opinión jurídica al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión
ordinaria de pleno número 9 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día de su fecha, siendo las 11:04. Horas, gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente. Igualmente, gracias.